Francisco Juen, que estuvo, no puedo decir estuvo en IDEA, pero estuviste, porque fue virtual, ¿no? Mirá, ahí tenés en pantalla el dólar blue 173, tocó, cayó un poquito, 171, pero había estado 167 ayer, creo. Sí, efectivamente, Pancho, subió 3% al cierre de la deuda del dólar informal, 171 cerró, como bien decías vos, el contado con liquidación también subiendo fuerte, que es obviamente de los permitidos, de los legales, y el dólar MEP, también el dólar bolsa, el contado con liquidación 168 y el dólar MEP terminó ahí nomás también, el dólar oficial está a 83, la brecha 120%, o sea, realmente es una situación, hoy un banquero me decía, ese es el termómetro, ¿no? La desconfianza, lo que vos decías recién, ¿En qué? ¿No? Y ahí está, obviamente... ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la raíz de esto? La pregunta... Hoy me decía un empresario, mirá, acá viene Alberto, me dice, creo en el capitalismo, creo en las empresas, creo en la inversión, y mañana te está expropiando Vicentino, te está cambiando la regla de juego de un sector importante como el de telecomunicaciones a través de un decreto. El mercado no entiende el rumbo, no sabe. Pero es que vos sabés que hoy, en una de estas encuestas de IDEA, cuando les preguntan cuál es la clave, los factores para salir, entre las 5 primeras está el respeto a la propiedad privada, sí, que en una democracia de Occidente no debería ser un pedido. Imagínate esto en Alemania. Es de las bueno, ayer Alberto, que fue, digamos, después de 2 años de kirchnerismo, un presidente de ese espacio que vaya o participe de IDEA, era toda una novedad. Pero no logró el efecto buscado, que es generar confianza, porque también se habló, por ejemplo, críticas hacia el gobierno, se hablaba entre los empresarios, vos me corregirás, Fran, sobre la baja calidad institucional que hay en estos meses. Bueno, se habló mucho de los temas. Es otra de las cuestiones, y también está la reforma judicial entre las preocupaciones, ¿no? O sea, el tema institucional como clave para la competitividad. Sí, lo interesante es que en el discurso, Alberto, él habló de la reforma judicial como algo como necesario positivo, para generar seguridad jurídica. Lo toman al revés. Los está diciendo, tenemos una crisis fenomenal y están como en otra agenda, en una agenda que no es la de la sociedad y tampoco la nuestra, la de los empresarios, ¿no? Déjenme dar la bienvenida a Daniel Artana y lo incorporamos a... ¿Esta es mi cámara? Dale. Ahí está, perdón. A la conversación. Daniel, buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Pancho? Buenas noches a todos ahí en el piso. ¿Por qué el dólar blue no tiene techo? Uno piensa que, bueno, a este precio a alguien le puede convenir vender sus dólares, pasarse a pesos. ¿Por qué no aparece eso? Bueno, yo te diría que hemos tenido episodios en la economía argentina donde el tipo de cambio se dispara mucho y después por ahí baja. Eso uno no lo puede descartar. Lo que pasa es que es lo que se ve acá. En parte, el gobierno ha tratado de poner el peso en la falta de dólares y en realidad lo que está sobrando en la economía argentina, por lo menos respecto a lo que la gente quiere, es los pesos, y se ve venir mucha emisión de pesos. Entonces, la gente trata de cubrirse contra lo que calcula que va a pasar con esa emisión que ve venir en el futuro y se mueve hacia el dólar. ¿Cómo se frena eso? Generando confianza, que es lo que ustedes discutían antes, teniendo un programa económico que muestre que es consistente desde el punto de vista fiscal y monetario. Vos fíjate que el ministro se la pasó hablando de la sustentabilidad y evidentemente no le creen. Entonces la pregunta que tiene que hacerse el gobierno es ¿por qué no le creen? Ahí está, y esa es la pregunta que yo te quería hacer a vos. ¿Por qué no le creen? Bueno, yo creo que no le creen por varias cuestiones. Primero porque hay cuando vos tenés que poner a hablar cuando el presidente de un país habla de cuestiones económicas, Hertig habla poco, porque es un tema más para su ministro de Economía, o para el presidente del Banco Central, o para el ministro de la Producción. Pero cuando habla tiene que ser preciso. Entonces, vos fíjate hoy, volvieron a hacerle decir una cosa que contradictoria con los números, digamos. Ayer habló de la pérdida de 23.000 millones de dólares, después de las PASO, por ejemplo. Sí. Hoy habló de la caída de la producción de gas natural entre el 15 y el 19. Y los números no son correctos. Las reservas cayeron 23.000 millones, pero eso lo debería llevar a reflexionar. Cuando se conoció qué cosa, cuál fue el dato novedoso, que la economía de Macri había terminado mal en sus últimos años, ¿no? Eso ya se sabía el día antes de las PASO. Lo novedoso fue que él había ganado las PASO. Ahí empezó, claro. De un diagnóstico. Y bueno, que en realidad generaban una gran desconfianza. Él, Alberto Fernández, no, la conformación de la coalición de gobierno con su accionista mayoritaria. Ahora, ¿qué podía haber hecho Alberto Fernández? Salir de esa desconfianza, lo podía haber hecho antes del coronavirus, y ya las primeras decisiones
Y algunas declaraciones de funcionarios del gobierno o de miembros, si querés, del Instituto Patria o de lo que fuere, te marcaban que estaban un poco desorientados respecto de por qué la Argentina había tenido problemas económicos en el gobierno de Macri, por qué le había ido mal al gobierno de Cristina en materia económica al segundo, y por qué le había ido bien al primer gobierno de Kirchner y al primero de Cristina, si querés. Después tenían un diagnóstico equivocado de hacia dónde va a ir el mundo. El presidente se la pasa diciendo como que después esta crisis va a generar un cambio en el capitalismo. Y no es así. Daniel, Así el capitalismo va a desaparecer, va a haber algún cambio. Entonces yo digo, si vos tenés un diagnóstico equivocado, lo más probable es que tomes medidas equivocadas. En el medio de esto, a ver, en la Argentina, querer pagar un problema de desconfianza, extremando los controles, es tirarle más nafta al fuego, ¿no? Entonces hay una suma de errores, y podríamos seguir, que lo que te hacen es que da la sensación de que la situación donde la gente está escéptica, el gobierno parece desorientado, más allá de que por ahí no lo esté, y bueno, la situación se complica. Entonces la gente se refugia en lo que cree que preserva el valor. Camila. Daniel, recién planteabas que hay demasiados pesos en circulación, ¿no? Y una de las cosas que habría que hacer para que haya menos pesos en circulación sería bajar el gasto público. ¿Qué otras cosas se pueden hacer, además de eso, para absorber la oferta de pesos? Bueno, el Banco Central lo que ha hecho de la enorme emisión que hubo en lo que va del año, que es 1,7 billones de pesos, absorbió más o menos la mitad, colocando letras en lo que se llaman las famosas LELIQs. Acordate en la campaña que habían dicho el presidente las LEVAX y las LELIQs y hay que salirse de todo esto. Bueno, en realidad han hecho lo contrario, pero independientemente de esto, absorbió. ¿Cuál es el problema? Que esa es una absorción que paga intereses, con lo cual ahora tenés un pago de intereses por entre pases y LELIQs de 70.000 millones de pesos por mes, que también tenés que hacerte cargo. Entonces ese límite como que ya lo usaron. Después la otra forma en que se absorben pesos es vendiendo dólares. 250.000 millones de absorción más o menos en lo que va del año. Bueno, no tienen muchas reservas para seguir haciendo eso. Con lo cual, la situación es, bueno, ¿qué es lo que deberían hacer? Bajar la emisión de pesos a futuro. Bueno, ahí han anunciado un presupuesto que no tiene mucha credibilidad, primer problema. Segundo problema, tiene un déficit primario muy elevado, 4,2% del PIB para ser más preciso. Entonces vos decís, bueno, viene mucha emisión, no, te dicen, no, yo voy a poder financiar la mitad de ese déficit primario colocando deuda básicamente en pesos en el mercado local. Y en realidad han venido colocando deuda a gatas para poder hacer frente a los vencimientos que tienen de capital e interés. En realidad han estado cortos en los últimos meses. Daniel, por lo tanto, suena a Disneylandia, ¿viste? Que van a poder financiar la mitad del déficit primario colocando deuda. Hay un dato, de indicador económico que es difícil de explicar. El 10 de septiembre se terminó de reestructurar la deuda, el riesgo país bajó considerablemente, se derrumbó a 1.104 puntos y 30 días después, sin tener, con la tinta fresca de la rúbrica del acuerdo de la reestructuración de la deuda, sin tener vencimiento de deuda de manera inmediata, en 30 días subió más de 300 puntos al riesgo país. ¿Por qué está pasando eso si no tenemos ahora vencimientos inminentes? Bueno, a ver, yo te diría que es parte de la desconfianza. La desconfianza y la situación que hablábamos antes marca una economía que se puede complicar y mucho. Si la economía se complica y mucho, por más que no tengas vencimiento, la gente empieza a pensar que no le vas a que otra vez vas a reestructurar. Entonces esta, como dijo Morgan Stanley, si miras las reestructuraciones de deuda de los últimos 20 años, es la peor en términos del desempeño de los bonos reestructurados por reestructuración. Entonces, en realidad te habla de que algo hicimos mal. No la reestructuración que fue exitosa. Lo que hicimos mal era no haberla complementado con un programa que convenza. Yo, mira, he dicho públicamente... No se aprovechó el momento de la reestructuración. No se aprovechó el momento, eso está claro, digamos. Y ahora como que están pensando también que si arreglas un programa con el fondo lo va a resolver. Bueno, si el programa con el fondo pateas vencimientos y no aparece un programa fiscal y monetario consistente, los programas van a seguir. O sea, Macri tuvo un acuerdo con el fondo con 44.000 millones de dólares de desembolsos y los problemas macroeconómicos no frenaron. Vos dijiste si no tenés el programa sustentable, esto va a estar difícil. Vos dijiste dicho públicamente, ¿qué es lo que habías dicho? Bueno, no me acuerdo ya, porque me perdí. Está bien. No sé de qué estaba hablando. Se le quería preguntar a Daniel
Él dice que el gobierno tiene que presentar una hoja de ruta sustentable, un plan sustentable o creíble. Es lo mismo que el otro día dijo Cristalina Georgieva en una conferencia de prensa. Pero el dilema hoy que planteaban algunos empresarios en Off the Record en IDEA es si las dudas no son ya sobre las personas más que sobre los planes. Digo, si vos presentás un plan y no te creen a vos, ¿te van a creer que lo vas a cumplir? Digo, y esto también para el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que para los argentinos, ¿no? Ya. Yo creo que la primera cosa es que primero tenemos que tener el programa, después tenés que tener que lo pueda ejecutar en forma creíble y después tiene que tener apoyo político. Y el apoyo político tiene que ser primero de todos los miembros de la coalición de gobierno. Eso es, o sea, vos no podés ser, a ver, si la vida te tocó en épocas de escasez y vos estás en el gobierno, no podés pretender ser un gastador. ¿Me entendés? O sea, tenés que adaptarte a la realidad. Si no, el presidente tendrá que buscar otra coalición, si es que lo puede armar. A ver, entonces digo, ¿qué tendría que tener un programa sustentable? La primera cuestión que vos tenés acá es reconocer que Argentina, haga lo que haga por un tiempo, financiamiento no va a tener, porque no nos cree nadie, empezando por nosotros los argentinos. Pero eso es lo que hablábamos recién en la pregunta del riesgo. ¿Qué vas a financiarte colocando deuda 15% anual en dólares? ¿A dónde va para la sustentabilidad de la renegociación de la deuda que habló el gobierno, en particular el ministro de Economía? Entonces eso no lo tenés disponible. Algo colocás en pesos para financiar los vencimientos de pesos, pero financiamiento neto no va a haber. Con lo cual viene la segunda cuestión. Si no tenés financiamiento, vas a tener una posición fiscal que va a estar más apretada que los países que tienen financiamiento. Por lo tanto, vas a tener que bajar ese déficit primario que han puesto en el presupuesto para el año que viene. No digo eliminarlo, pero lo vas a tener que bajar sustancialmente. Porque todo lo que hagas lo vas a terminar financiando con emisión. Entonces, eso es peor, porque vos decís hoy, vamos a recuperar la inversión pública. Bueno, fantástico, ponele que esté bien recuperar la inversión pública. Si la vas a financiar con una inflación creciente, no sé si es reactivante eso. Yo me animaría a decir que es recesivo. Bueno, la inversión eso es lo que te ayuda. Bueno, entonces tenés que tener un programa. Entonces yo digo, ¿cómo haces para bajar? Y ahí vienen las prioridades. Obviamente tenés gente que la está pasando muy mal. Entonces vos tenés que poner el foco en los programas asistenciales, poner el foco en las cosas que son necesarias, y lo que no es necesario lo tendrá que cortar. Gasto de la política, qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas. No hay espacio para darse los lujitos que a veces se dan los políticos de turno, porque en definitiva no tenés presupuesto. En ese sentido, ¿cómo ves el impuesto a la riqueza, Daniel? Es otro conjunto de disparates, porque vos fijate, el impuesto a la riqueza primero está mal diseñado. Como cualquier impuesto, vos no podés decir que el que tiene 199 millones no paga y el que tiene 200 millones y un centavo paga 4 millones de pesos. Eso es un disparate de diseño, mal hecho. Vamos a pensar por ahí. Ponele que lo diseñaran, o sea, eso se hace, ¿cómo se hace? Se pone un mínimo no imponible y a partir de ahí empiezan a pagar. Entonces el que tiene 200 millones paga sobre el centavo. Claro, pero eso ¿no? sería un impuesto, pero esto supuestamente es un aporte. Pero igual, la digo pregunta supuestamente, es, el aporte ¿no? tiene que ser equitativo, no es equitativo. El que tiene 199 no paga nada y el que tiene 200 millones paga 4 y se queda después de los 4 con 196. No es equitativo. No es progresivo, decimos. Sí. Bueno, por eso. Pero no es progresivo en ese umbral. Pero eso está mal diseñado. Pero además de eso, vos fijate que le están poniendo un impuesto a todo, porque sacan todas las exenciones que tiene bienes personales. Entonces, de ahí el reclamo de pagar sobre activos productivos, ¿no es cierto? Pagar sobre los campos, pagar sobre las fábricas, pagar sobre los bienes públicos. Ahora vos fíjate, ¿qué pasó con el valor de los activos en la Argentina por la pandemia, por la desconfianza, por lo que vos quieras, por la reestructuración de la deuda? Bajaron 40-50%. A esos que bajaron 40-50% le vas a poner un impuesto. Entonces es muy difícil explicarle a los tipos que invierten en el mundo que miran y dicen, a ver, este es un país donde por la pandemia, ojo, los activos no han bajado de valor en todas partes del mundo por la pandemia, acá han bajado enormemente. Los activos bajan 40-50% y encima de eso viene el gobierno y te quiere cobrar una contribución de entre, no sé, qué sé yo, 2 o 5, además valores disparatados para la realidad de lo que rinden los activos hoy en general en el mundo. Entonces, cuando vos no podés explicar lo que querés hacer, porque uno puede entender, o sea, yo creo que si querían ir a pedirle a la gente de plata que aportara, primero no lo llamaría contribución a cuenta de nada, porque no hay devolución, lo hubiera llamado, si querés, un ahorro obligatorio, si vos querés, y lo hubiera devuelto en algún momento. Bueno, tampoco le hubiera caído muy bien, pero hubiera sido un poquito distinto a lo que lo tienen que pagar. La segunda cosa que podías haber hecho era haber hecho una zanahoria en vez del garrote. ¿Qué es una zanahoria? Haberle dicho, bueno, muchachos, yo los invito, entre comillas,
a aportar para invertir en la Argentina porque se necesita inversión y empleo. Entonces, aporta y te lo dejo de desgravar de, qué sé yo, de los impuestos que tendrías que pagar sobre el nuevo empleo que vas a generar, por ejemplo. O sea, estoy hablando muy rápido. Esto se No, puede está bien, decir a mucho cuenta mejor, de pero algo, te quiero sí. decir, es una zanahoria a cuenta de algo. Te invito a invertir, te invito entre comillas, porque, o sea, si invertís, no pagás. O sea, pones la plata, pero en el fondo la recuperás. Se podía haber estructurado de otra manera, pero lo que hay acá es una señal de que gobiernan para la tribuna y eso genera enorme daño, ¿me entendés? Daniel, Enorme daño. Daniel, ¿qué perspectiva ves vos con el tema de la devaluación? Porque el presidente insiste en que no va a haber devaluación y lo dice públicamente, e inclusive hasta manifestó que no iban a estar en riesgo tampoco los depósitos. ¿Vos qué mirada tenés sobre esas dos promesas gubernamentales? A ver, el tipo de cambio se está devaluando al 2,5 mensual todos los meses, que sí que devaluación hay, ¿no? Lo que no está por ahí, quiere eso decir el presidente, es que no va a haber una gran devaluación. Ahora, cuando vos tenés una brecha de esta magnitud, el problema es que si no conseguís calmar las aguas ahí, tarde o temprano terminás en una gran devaluación, que fue lo que le pasó a Cristina a final del año 2013. Si buscás declaraciones de los funcionarios de aquel momento, también te decían que no había una devaluación y estuvieron haciendo una devaluación, no me acuerdo si fue 20%, una en cosa enero, así, claro. ahí entre final del 2013, claro, 20, principio del sí, 2014. más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad uno puede declarar lo que quiere declarar. La pregunta es que la forma de resolver, con este nivel de brecha es muy difícil que la economía funcione. Entonces, el gobierno no puede decir no voy a hacer nada con el tipo de cambio. Bueno, fantástico, voy a seguir al 2,5 mensual, al 3 mensual. Con esta brecha va a ser difícil que la economía pueda funcionar razonablemente bien. Ahora, Y Daniel, respecto de los depósitos en dólares, fue una declaración muy imprudente, porque acá la gente cuando le empieza a hablar de eso se asusta más. O sea, hay ciertas cosas que en la Argentina no se puede hablar, el gobierno no puede hablar. No hay que Entonces, yo nombrarlas. realmente creo que por ahí se le escapó al presidente, pero hubiera sido mejor que no lo hubiera dicho, porque no es que le preguntaron, entiendo yo, sino que él lo dijo. No, de no, motu lo propio, dijo él ¿no? solo. Daniel, hablas de la brecha y el gobierno acaba de tomar una medida que tiene que ver con eso. A ver, Francisco, si nos la puedes Sí, explicar que, bien. Pancho, hay varias resoluciones del Banco Central que salieron ahora, pero hay una importante que Esto es de hace minutos, ¿no? Hace minutos, la comunicación 7138, que básicamente lo que hace es poner un poco más de restricciones sobre las importaciones, que ya vienen restringidas de alguna manera, pero básicamente obliga a aquellos que quieren importar un bien en la Argentina a tener una CIMI, que es un permiso de importación que da el ministerio que maneja Culfas, aprobada, se llama CIMI de salida, para ir al banco a pedir un anticipo. O sea, vos no puedes acceder a los dólares por anticipado si no tenés esa CIMI, se llama CIMI de salida aprobada. Lo que te dicen hoy en la Cámara de Importaciones, de Importadores, yo hablé hace un ratito con el presidente, es básicamente que no hay ninguna. Hay muy pocas CIMIs hoy de salida aprobada, básicamente están frenando más las importaciones. Por lo tanto, la brecha y esta sangría que tiene el Banco Central de los dólares, básicamente empieza a meterse ya en lo que es la economía real. ¿Culfas está de acuerdo con la medida? ¿Sabes o no? Todavía no pude hablar con nadie de desarrollo productivo, Pancho. Esta es una medida del Central. Bien. ¿Cómo lo ves a esto, Daniel, a esta medida? Y mira, ese es otro ejemplo más de la frazada corta. Argentina, el grueso de lo que importa Argentina hoy son insumos para la producción, industria, agro, o algunos bienes de capital. No hay mucha importación de bienes de consumo, excepto vehículos, si vos querés. Entonces, vos trabas importaciones, empezás a afectar el proceso productivo, porque esa importación sí va a ser por algo. Entonces, la gente no puede acceder al dólar del Banco Central, empezará a pagarlo por el contado con liquidación, si es que era un insumo necesario. Con lo cual, se te empieza a meter la brecha en los precios. Sí, podríamos decir además que ese capitalismo fordista del cual hablaba ayer Alberto Fernández, que era a lo que él quería volver, se hace bastante difícil si no se pueden importar bienes de capital, ¿no? Bueno, acá yo creo que ahí hay que mirar, a veces cuando aparecen estas regulaciones, hay países que han puesto controles de cambio en la historia porque tienen crisis, por lo que fuere. Pero lo hacen sabiendo que eso no ayuda. Es como poner el torniquete para frenar la sangría, sabiendo que en el fondo te da tiempo. Yo a veces tengo la duda si no hay parte de los funcionarios del gobierno que creen con todos estos controles, o de la coalición de gobierno, la economía va a funcionar mejor. Pero Alberto Fernández Porque me vos nos parece que escuchás no. hablar. Me parece Bueno, que no Alberto sé, Fernández cuando no. vos escuchás hablar de que vamos a sustituir importaciones
Y yo diría, en la Argentina importa hoy realmente una cosa mínima, ¿viste? Entonces vamos a sustituir importaciones y eso no se hace de un día para otro, requiere inversiones, requiere... Y si no se hizo hasta ahora, ¿por qué se va a hacer? Bueno, tenemos un tipo de cambio un poco mejor, quizás. Ahora, después te hablan de vamos a fomentar exportaciones, tenés una brecha de 100 y pico % y retenciones. Ahora, ¿sabés qué? Vamos a fomentar la inversión, le pongo unos impuestos a los activos existentes que... O sea, le pongo un impuesto al capital existente. ¿Qué te imaginas que va a pensar el tipo que invierte? ¿Por qué esta contribución va a ser la última? ¿Por qué no lo van a repetir el año que viene cuando le falte plata? Me hiciste acordar cuando hablas de coalición y de lo que piensa cada uno, cuando en el gobierno de la Rúa, Alfonsín fue a comer una vez al programa de Mirta Legrand y le preguntaron por la deuda externa y él dijo qué lindo sería no pagarla y le generó un revuelo a De la Rúa en el momento que era un momento complicado. ¿Ves? No digo que tenga que ver, pero digo, lo que piensa la otra parte del frente es relevante, evidentemente. Bueno, vos fíjate que ahí el presidente dijo que él quería pagarlo, dijo cuando era candidato, o después de las PASO, y después lo dijo después que es presidente, y de hecho han reestructurado la deuda. A ver, siempre hay gente que tiene esas ideas temerarias de decir no pago y me va a ir bárbaro. Yo digo, miremos los países que no pagaron, o miremos los países que le va bien, a ver si han avanzado en la vida, no defolteando la deuda, diciendo no pago más. En general no les va bien, ha habido pocos países que han hecho eso, Cuba en algún momento, bueno, ni siquiera Venezuela ha hecho eso en gran escala, digamos. Entonces, en realidad, viste, hay ciertas cuestiones que son de gente que tiene visiones muy extremas del funcionamiento de una economía. Afortunadamente el presidente no fue por ese camino, ¿no? O sea, eso habla bien de él, que él entendía que tenía que reestructurar la deuda, pero que le iba a pagar. Él quería pagar, de hecho se dijo, voy a tratar de hacer un acuerdo bajando los pagos de intereses para poder pagar. Después Daniel, si va a poder o no el que le toque pagar, no lo sé, pero en eso ha sido bastante más prudente que esa declaración que no me acordaba, pero que fue poco feliz de Alfonsín, digamos. te quedás un segundo que lo quiero recibir a Diego Cabot, porque el presidente ayer dijo algo relevante, dijo tocamos fondo, ¿no? ¿Tenemos el tape del presidente? Dale, ponelo. Lo único bueno entre tanta tragedia es que finalmente tocamos el fondo del pozo. Y Mario Benedetti tiene una poesía muy linda que se llama Bienaventurados y que en una de sus estrofas dice: bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. A nosotros solo nos queda mejorar. En el fondo y vamos a mejorar. Bueno, en realidad lo que sucedió estos días en IDEA, en el coloquio, hablando con gente que estuvo ahí, básicamente este inédito coloquio digital en algún punto y no presencial, es que al menos todo el mundo, y te diría con énfasis, le puso signos de interrogación a esta afirmación del presidente. Realmente tocamos fondo y la verdad es que yo con toda la gente que hablé, ninguno cree que hayamos tocado fondo, ¿no? De hecho, desde esas palabras hasta ahora seguramente podemos ver algún tipo de indicador que también ya desmejoró. Entonces, al menos te diría que esa afirmación del presidente, es decir, en el medio de la tragedia, lo único bueno es que tocamos fondos, al menos debiera tener signo de interrogación, y eso es lo que le ponen todos los empresarios. El presidente de IDEA, en el momento casi en simultáneo que Alberto Fernández decía esto, en el discurso de apertura dijo, siempre se puede estar peor o algo así. Quería preguntarle a Daniel a ver si realmente, porque existen los pozos en economía a partir del cual uno, bueno, no le queda más que subir. ¿Podemos llegar a estar en esa situación, Daniel? Bueno, respecto de abril, cuando la economía había caído 27, ajustada por estacionalidad, comparado con el último mes del año pasado, se rebotó. Hoy estamos menos 11, menos 12 seguramente. Es decir, si uno lo mira respecto del peor momento de la pandemia, cuando teníamos medio país cerrado, digamos, tuvimos cero producción de autos en abril, bueno, más abajo de cero no puede decir. Entonces, uno le compara contra eso y seguramente tocamos fondo. Es difícil ir para abajo. Ahora, el problema es que Argentina ya venía muy golpeada después de una larga recesión y el gobierno tenía en su cabeza, como tenemos todo, que Argentina en algún momento empezara a crecer. Entonces, acá tenés una cuestión. ¿Puede el rebote continuar
o el ruido macroeconómico lo complica. Eso no quiere decir que no pueda subir un poco más. Segundo, ¿vas a poder crecer por arriba del nivel de actividad del año pasado? ¿Lo vas a poder superar? ¿Cuándo? Y parece que eso está más distante que en otros países que tienen la economía con menos estrés. Daniel, te quiero agradecer. La última, bien cortita si puede ser. Te pregunté hace un tiempo si podíamos ir a una hiper, me dijiste que no. ¿Fogonazo inflacionario ves en el corto plazo? Yo veo que va a haber una aceleración inflacionaria, no necesariamente en los meses que sigue, pero yo creo que la inflación del año que viene va a ser mucho más alta de la que piensa el gobierno. El gobierno piensa 29%, nosotros calculamos que va a ser el doble de ese 29% y depende de lo que hagan, hasta puede ser más. Digamos. Yo creo que es medio inevitable una aceleración inflacionaria porque es la forma en que vas a licuar los pesos que sobran. Y eso, lamentablemente, si no están dispuestos a ser más prudentes en lo fiscal, me parece que lamentablemente la cosa va a terminar ajustándose por ahí, que es una mala solución, pero bueno. Gracias, Daniel. Un abrazo. No, abrazo a todos ustedes. Saludos a todos. El fiscal Stornelli